¿Te imaginas ver tu vida entera desmoronarse frente a tus ojos y que el golpe venga de las personas que más amas? Escucha esta historia con el corazón, porque ni en mis peores pesadillas pensé vivir algo así. Me llamo Josefina del Carmen. Nací y he vivido casi toda mi vida en San Cristóbal de las Casas, un pueblo mágico en las montañas de Chiapas, lleno de calles empedradas, colores, silencio profundo en las madrugadas y secretos guardados detrás de puertas de madera vieja. Hoy tengo 78 años, y aunque ya enterré a mi madre, vi morir a mi hermana de cáncer, y sobreviví a más de una tormenta. Lo que voy a contarles fue lo más cruel que me ha tocado vivir. Yo vengo de otros tiempos. Fui criada entre rezos, tortillas hechas a mano y canciones viejas que mi abuela cantaba mientras lavaba la ropa en el patio. Me casé joven, como era costumbre en esos años, y me entregué a la vida familiar como muchas mujeres lo hacíamos. Mi marido, Héctor, era serio, trabajador, muy respetado por todos. No era un hombre cariñoso, pero yo creía en él. Pensaba que el respeto y la estabilidad eran suficientes para llamarle amor. Tuvimos 2 hijos. Carlos, el mayor, que se fue a los Estados Unidos a los 22 años buscando una vida mejor. Y María Fernanda, mi niña, mi orgullo, mi reflejo. Desde chiquita, María fue dulce, obediente, siempre pegada a mí. Cuando yo lloraba a escondidas por las ausencias de su padre, ella venía y me abrazaba sin decir nada. Sabía leerme el alma. Nuestra vida era sencilla. Nos levantábamos temprano, desayunábamos chocolate caliente con pan dulce del mercado, y luego cada quien se ponía a sus cosas. Yo cuidaba el jardín, Héctor leía el periódico, y María ayudaba con la limpieza o la costura. No teníamos lujos, pero teníamos lo necesario. O eso creía yo. Un día comencé a notar cosas raras. María se arreglaba más de lo normal, aunque no salía. Héctor empezó a salir por las tardes sin decirme a dónde iba, cosa que nunca hacía. Empecé a sentir algo en el estómago, como cuando presientes una mala noticia. Pero yo me decía: «Estás vieja, Josefina, no empieces con ideas». Sin embargo, la duda se instaló en mí como una sombra que no se iba. Recuerdo una noche en particular. Llovía a cántaros. El viento golpeaba las ventanas y los truenos hacían temblar las paredes. Me levanté por un trapo seco y escuché risas desde el cuarto de visitas. No era normal que alguien estuviera ahí. Caminé descalza, con el corazón retumbándome en el pecho. Me acerqué a la puerta y puse la oreja. De pronto, silencio. Un silencio pesado, sospechoso. Me quedé unos segundos parada, sin respirar. Luego me alejé, tratando de convencerme de que era la televisión o mi imaginación. Pero los días siguientes la sospecha creció. Fui a limpiar ese cuarto, como lo hacía una vez al mes, y al abrir el cajón de la cómoda, encontré una pulsera de plata que le había regalado a María en sus 15 años. Ella ya no la usaba desde hacía mucho. ¿Qué hacía ahí? El aire olía diferente. Perfume. Uno nuevo, que no era mío. Una mezcla de lavanda y madera, que me heló la sangre. Fue entonces cuando decidí que tenía que saber la verdad. No podía seguir engañándome. Y la verdad... ¡Ay, Dios mío! Me atravesó el alma como un cuchillo. Me quedé sin aliento, como si el mundo se hubiera detenido. Pero antes de contarte exactamente qué descubrí, necesito que entiendas quién era yo antes de todo esto. Yo era una mujer creyente. Creía en la familia, en los rezos, en las promesas. Pasaba las tardes bordando, oyendo boleros en la radio y esperando con emoción que llegaran las vacaciones para ver a mis nietos.
Le pedía a la Virgen todas las noches que cuidara a los míos. Yo no pensaba que el infierno podía empezar dentro de la propia casa, hasta que pasó. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, déjanos tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres seguir escuchando historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Soy Josefina del Carmen. Tengo 78 años y, como te decía, nada me preparó para lo que estaba por descubrir. Aquel día, con la pulsera en la mano y el olor de perfume ajeno aún en el aire, sentí algo dentro de mí romperse. No fue solo la sospecha. Fue la traición latiendo detrás de la piel, como un animal enjaulado que por fin encuentra salida. Mi corazón me gritaba que algo muy grave estaba ocurriendo. Esa noche no dormí. Me acosté junto a Héctor como siempre, pero sin cerrar los ojos. Él roncaba como si nada. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía cargar con un secreto así y aún así tener el descaro de meterme en la misma cama? Empecé a observar todo. Sus gestos, los silencios incómodos cuando hablaban él y María en la cocina. Las miradas que antes me parecían normales ahora me parecían demasiado largas. A veces los encontraba susurrando. Yo me acercaba y se callaban. Me decían, estábamos hablando de Carlos, pero yo sabía que eso era mentira. Carlos no. Llamaba desde hacía semanas. Entonces decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Fingí salir de casa. Les dije que iba al mercado del barrio San Ramón, donde compro mis verduras. Pero en lugar de irme, caminé hasta la esquina, doblé por la calle Juárez y regresé por el callejón lateral, donde podía ver la ventana del comedor sin ser vista. Me escondí detrás del limonero viejo del patio y esperé. Lo que vi fue como una bofetada que me dejó sin aire. María salió del cuarto de su padre. Sí, de nuestro cuarto, con el cabello revuelto y la blusa mal puesta. Héctor iba detrás de ella. Se besaron. No un beso en la mejilla, no un gesto inocente. Se besaron en la boca, largo, lento, como si fueran amantes escondidos. Me agarré del tronco del árbol para no caer. Mi cuerpo entero temblaba. El mundo giraba de una forma rara, como si me estuviera desmayando. Sentí náuseas, sentí asco, sentí rabia, una rabia que no conocía. Me quedé ahí, paralizada, por unos minutos eternos. Después caminé sin rumbo por las calles. Lloré como una niña. Una señora me vio y me ofreció un vaso de agua. Le dije que estaba mareada. No le conté la verdad. ¿Cómo se cuenta algo? ¿Así? ¿Cómo se pronuncian esas palabras sin que se parta el alma? Estuve fuera de casa como 3 horas. Cuando volví, ya se habían ido a sus habitaciones. Todo parecía normal. Me senté en la sala, encendí la lámpara y me quedé tejiendo, como si nada. Pero por dentro, me sentía como si me hubiera muerto un poco, como si ya no fuera yo. No les dije nada esa noche, ni la siguiente, pero empecé a planear. No para vengarme, no con odio. Planeaba desde el dolor, desde el vacío, desde una necesidad de entender por qué. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi esposo? ¿Qué hice yo para merecer eso? ¿Qué clase de madre había sido? ¿Qué clase de esposa para que me pagaran así? Y entonces ocurrió algo más. Una vecina, doña Lupita, me trajo un chisme disfrazado, de consejo,
Josefina, hija, tú sabes que yo no meto mi nariz donde no me llaman, pero vi a tu hija muy acaramelada con un hombre el otro día, ahí en la plaza de San Diego. No era Carlos, y no era joven. Era como de la edad de tu esposo, ¿sabes? Tragué saliva y le sonreí con la mejor máscara que pude. Gracias, Lupita. Seguro hay una explicación. Me metí al baño, cerré la puerta y lloré en silencio. Esa fue la gota. Ya no se trataba de sospechas. Ya no era una intuición vieja. Era real. Era sucio. Era cruel. Era un infierno. Dentro de mi propia casa. Pero lo que hice después, eso nadie lo esperaba. Pasaron los días, y con ellos pasaron también mis fuerzas. No dormía. No comía. Tenía que fingir que todo estaba bien frente a ellos, cuando por dentro me estaba deshaciendo. Me dolía mirar a María y recordar cuando me decía, mamita, linda, de niña. Me dolía oír la voz de Héctor, ese hombre que me había jurado respeto en el altar. Me dolía todo, hasta el aire. La casa, que antes me parecía un refugio lleno de memorias, ahora era una prisión. Cada rincón me hablaba, el comedor donde celebramos los cumpleaños, la cocina donde enseñé a María a preparar mole, el cuarto donde dormíamos juntos por más de 50 años. Todo tenía un eco triste, todo me decía, te engañaron, te usaron, te mintieron. Recuerdo que una mañana, al despertar, los vi desayunando juntos. Ella le pasaba la mantequilla con una sonrisa, y él le tomaba la mano como si fuera lo más natural del mundo. Y yo, con las manos temblando, fui por el café. Me senté en la misma mesa. Ninguno me miraba a los ojos. ¿Cómo dormiste, mamá?, me preguntó María, como si nada. Como si no me hubiera enterrado un puñal en el corazón. Muy bien, hija, mentí con la voz más tranquila que pude. Yo no era una actriz. Yo era una madre rota. Una mujer rota. Pero no quería mostrarles mi dolor. No les iba a dar ese placer. Esa misma tarde, me encerré en mi cuarto. Me senté frente al espejo, ese espejo viejo de marco de madera que me acompañaba desde joven. Me miré y no me reconocí. Tenía ojeras, los ojos apagados y una expresión que nunca me había visto antes. Era una mezcla de tristeza profunda con una furia contenida. Y fue en ese momento, frente a mi reflejo, que decidí que no iba a ser una víctima más. No iba a permitir que esa traición me robara lo poco que me quedaba de vida. Yo ya estaba vieja, sí, pero aún tenía dignidad, aún tenía voz, y aún podía hacer algo. Pensé en irme, empacar mis cosas y buscar refugio con mi hermana Aurora, que vivía en Comitán. Pero luego pensé, ¿por qué tengo que irme yo? ¿Por qué tengo que abandonar mi casa, mi espacio, mi historia? No, no iba a huir, iba a quedarme y enfrentar la tormenta con la frente en alto. Empecé a observar todo, con más detalle. Me di cuenta de que se veían en la noche cuando yo me metía a bañar. Descubrí que tenían señales, gestos secretos. María dejaba una flor sobre la mesa de noche, y eso significaba que lo esperaba después de la cena. ¿Cómo lo sé? Porque lo vi. Porque me senté en la oscuridad de mi cuarto, con la puerta entreabierta, y los vi entrar al cuarto de huéspedes. Juntos. Me sentí tan humillada, tan sola, tan usada, que esa noche lloré abrazando mi almohada como si fuera un consuelo de cuando era niña. Y luego vino el momento más difícil. Recibí una llamada de Carlos. «Mamá, ¿cómo estás?», me dijo, con su voz siempre amable desde Houston.
Bien. Hijo. Aquí como siempre, contesté conteniendo las lágrimas. He estado soñando cosas raras. No sé. Me preocupa. ¿Todo está bien con papá y María? Esa pregunta me atravesó como una lanza. Todo está tranquilo, mi amor. No te preocupes. Mentí otra vez. Colgué y me derrumbé. Carlos siempre había tenido una conexión especial. Conmigo. A la distancia, algo en él había percibido que algo estaba mal. Y sí, todo estaba mal. Esa noche me senté a escribir una carta. La escribí con las manos temblorosas, sin saber si la enviaría. Pero necesitaba poner en palabras lo que estaba sintiendo. Lloré sobre esa hoja. Manché el papel con mi dolor. Y mientras escribía, algo dentro de mí empezó a cambiar. Me di cuenta de que ya no era la misma mujer que bordaba en silencio y aguantaba todo con tal de mantener la paz. No. Algo dentro de mí estaba despertando. Algo fuerte, algo firme. Y así, en medio de ese dolor insoportable, tomé una decisión. Iba a enfrentarlos. No con gritos, no con escándalos. Iba a hacerlo con la verdad, con dignidad. Iba a mirarles a los ojos y decirles lo que sabían que yo ya sabía. Pero no iba a ser en cualquier momento. Iba a ser en el instante justo. Iba a ser cuando más les doliera. Porque si algo había aprendido en mis 78 años de vida, es que hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y hay verdades que, cuando se dicen con calma, destruyen más que cualquier grito. Los días siguientes fueron como caminar sobre brasas. Cada paso dolía, cada silencio me ardía en el pecho. Pero algo había cambiado en mí desde esa noche, frente al espejo. Ya no era solo tristeza. Era claridad. Era una fuerza que no sabía que tenía. Y esa fuerza me daba dirección. No les dije nada aún, pero ya no era la misma. Empecé a observarlos diferente. No como la madre herida o la esposa, engañada, sino como quien ve un teatro desde el fondo del público, sabiendo que ya conoce el final de la obra. Una tarde, mientras María salía al mercado, fui al cuarto de Héctor. No solía invadir su espacio, pero esta vez lo hice sin culpa. Abrí la gaveta donde guardaba sus documentos y encontré algo que me hizo temblar. Una pequeña caja de madera, bien oculta bajo sus camisas. Dentro había cartas. Cartas de amor, dirigidas a María, escritas con su puño y letra, con fecha, con apodos, con palabras que alguna vez me pertenecieron solo a mí. Leí una. Mi niña, cada vez que te veo me siento vivo de nuevo. Ya no puedo imaginar mis días sin ti. Eres mi aire, mi razón. Tuve que sentarme en la cama. Sentí un mareo fuerte, como si el piso se moviera bajo mis pies. Me llevé las manos al rostro y me dije en voz baja: esto es real. Esto es real. Ya no quedaban dudas. Lo que estaban haciendo no era un desliz. Era algo más profundo y más enfermizo. Era una traición continua, consentida, escrita con detalle. Esa misma noche hice algo que jamás creí posible. Esperé a que se durmieran. Entré sigilosamente al cuarto de María. Tenía la puerta entreabierta. La vi dormida como una niña, con el rostro en paz. Y en ese momento sentí algo extraño. No era odio. No era solo rabia. Era lástima. Lástima por ella. Porque lo que estaba haciendo no era solo una traición a mí, sino a sí misma como mujer, como hija,
como ser humano. Me acerqué a su buró y dejé una de las cartas ahí, abierta. Sabía que al verla, sabría que ya no había marcha atrás, que yo ya lo sabía todo. No le dije nada, no la toqué, no grité. Solo dejé la verdad sobre la mesa, como quien deja un cuchillo afilado sobre una herida abierta. A la mañana siguiente, me miró diferente. No dijo ni una palabra durante el desayuno. Bajó la vista. No se atrevió a mirarme. Héctor, en cambio, actuaba como siempre. Como si nada, como si su mundo no se estuviera cayendo en pedazos frente a él. Entonces decidí enfrentar el primer frente. Le pedí a María que me acompañara a la plaza, donde siempre íbamos los domingos a comprar flores. Fuimos en silencio. Sentadas en la banca de piedra, le tomé la mano. Ella estaba fría, tensa. ¿Sabes lo que más me duele, hija?, le dije sin mirarla. Que siempre pensé que pasara lo que pasara en la vida, tú jamás serías capaz de lastimarme así. Ella empezó a llorar. No dijo nada. No se defendió. No explicó. Solo lloró. No quiero que me expliques, le dije con voz firme. Solo quiero que sepas que vi todo, que lo sé todo, y que, a pesar de todo, te sigo amando, porque eres mi hija. Pero eso no significa que te voy a perdonar tan fácil. Se tapó el rostro con las manos y me abrazó como cuando era niña, cuando se caía y yo la levantaba. Pero esta vez no pude levantarla. No quise. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó entre lágrimas. Sí, respondí con algo que salió de lo más profundo de mí. Todavía no lo sé, pero créeme, lo vas a recordar toda tu vida. Volvimos a casa. No hablamos en todo el camino. El aire era denso, como si el pueblo entero supiera lo que estaba pasando. Al entrar, vi a Héctor en su sillón, leyendo el mismo periódico de siempre. Lo miré por un largo rato. Él levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, me tuvo miedo. Lo vi en sus ojos. Ese miedo que uno tiene cuando se da cuenta que la persona que creía débil ya no lo es. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en semanas. Dormí profundamente. Porque ahora sabía que el poder había regresado a mí. No porque gritara, no porque me vengara, sino porque sabía quién era, y eso era lo que ellos más temían. Después de esa noche, todo cambió. No afuera. La casa seguía igual, las paredes eran las mismas, las tazas seguían en el mismo lugar en la alacena. Pero adentro de mí había otra mujer. Una mujer que ya no temía. No hablé más con María del tema. No grité. No la señalé. La dejé con su culpa. Y te voy a decir algo que aprendí con los años. El silencio pesa más que los insultos cuando el otro sabe que falló. Pero ahora faltaba él. Héctor. El hombre con el que compartí más de medio siglo. El padre de mis hijos. Mi compañero en los días de lluvia. Mi apoyo cuando enterramos a mi mamá. El que me llevó de la mano al hospital cuando nació Carlos. ¿Cómo enfrentar a un hombre así, sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo mirarlo a los ojos sin derrumbarme? Decidí hacerlo como mejor sé, con calma, con dignidad. Una mañana, mientras tomábamos café en el patio, le dije: ¿Sabes qué te he estado pensando, Héctor? ¿Qué, Josefina? Me respondió sin levantar la vista de su taza. Que a veces uno cree que conoce a las personas, pero no. A veces la traición está tan cerca que ni siquiera necesitas salir de casa para encontrarla. Lo vi tensarse. El bigote le tembló un poco. Se quedó en silencio.
También he estado pensando, continué, que uno no siempre puede elegir lo que le pasa, pero sí puede elegir cómo responder. Me miró, por primera vez, de frente, con una mezcla de culpa y desafío. ¿Qué estás diciendo, Josefina? Estoy diciendo que ya sé. Todo. Cada carta. Cada mirada. Cada beso. Cada traición. Su cara cambió de color. Pasó del rosado habitual al blanco del miedo. No sé de qué hablas. Intentó negar. Levanté la mano, como quien pide silencio en misa. No digas mentiras, no a mí, no después de todo lo que te entregué. No me faltes al respeto, otra. Beth él bajó la mirada. No dijo una palabra más. Solo asintió con la cabeza, como quien recibe una sentencia. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó, con la voz más baja que le he oído en la vida. Le respondí sin pestañear. Voy a vivir en esta casa, como siempre, pero ya no contigo, no como antes. Voy a recuperar mi espacio, mi paz, mi tiempo, y tú vas a vivir con lo que hiciste, cada día, cada noche. Porque eso, Héctor, es peor que cualquier castigo. Me levanté, recogí mi taza y lo dejé ahí, solo, entre las macetas y el silencio. Desde ese día establecí mis reglas. Ya no cocinaba para él, ya no lavaba su ropa, ya no le hablaba más que lo estrictamente necesario. En la casa éramos como dos sombras que se cruzaban pero no se tocaban. María, por su parte, se volvió más callada, más ausente. Ya no salía tanto de su cuarto. La notaba apagada. No sabía si era culpa, vergüenza o tristeza, pero tampoco pregunté. Yo no era responsable de su conciencia. Poco a poco, empecé a recuperar mi centro. Me reencontré con amigas que hacía años no veía. Volví a la iglesia, donde la señora Alma me recibió con un abrazo que me hizo llorar. Empecé a ir a las reuniones del club de bordado. Me compré una radio nueva y volví a escuchar mis boleros favoritos. Los Panchos, Javier Solís, Lucha Villa. Una tarde, mientras escuchaba mi historia de un amor, me sorprendí sonriendo. Hacía mucho que no lo hacía. Me di cuenta de que seguía viva, que no me habían destruido, que mi alma tenía cicatrices. Sí, pero también tenía fuerza. Y fue en ese momento que decidí escribir esta historia, porque sé que no soy la única, porque sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, que han callado por años, que han aguantado por miedo, por costumbre, por amor mal entendido. Y quiero decirles algo, con toda la fuerza de mi corazón. No estamos solas, no estamos rotas, y nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Lo que hice después, nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Pasaron varias semanas. La tensión en la casa se había vuelto parte del aire, como ese olor a humedad que ya ni notas, pero que está ahí, impregnado en las paredes. Yo seguía mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café con canela, regaba mis plantas, y le hablaba a Dios en silencio mientras tejía. Héctor no me dirigía la palabra más que lo mínimo. Y María apenas bajaba al comedor. La casa se había vuelto un campo de ruinas. Todo estaba en pie, pero por dentro ya no quedaba nada. Hasta que un día el timbre sonó. Era Carlos. Mi hijo, mi niño, mi muchacho de oro. No lo esperábamos. No había avisado. Viajó más de 3.000 kilómetros desde Houston, sin decir nada, solo con una mochila al hombro y los ojos llenos de preguntas. «Mamá», me dijo apenas me vio,
y me abrazó tan fuerte que sentí que el corazón se me iba a salir por los ojos. Yo no podía hablar. Sentí que el alma se me desbordaba. Ese hijo mío que había presentido desde lejos que algo no andaba bien. Estaba ahí, en carne y hueso, y había venido por mí. Te soñé llorando, mamá, y no me pude quedar tranquilo, me dijo mientras me sostenía las manos. Lo hice pasar. Le preparé su chocolate caliente favorito. Le puse pan dulce en la mesa. Quería darle calor, aunque mi corazón seguía frío por dentro. No pasó ni una hora cuando él notó el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a María y a Héctor, que estaban rígidos como estatuas. Yo no respondí. No me tocaba a mí decirlo. Carlos volvió a mirar a su hermana. Y entonces pasó lo inesperado. María se quebró, se puso de pie, comenzó a llorar como una niña, y ahí, delante de su hermano, soltó una verdad que ni yo esperaba oír. «Lo arruiné todo, Carlos. Lo arruiné», gritó, con una desesperación que dolía. «¿Qué hiciste? ¿Qué demonios estás diciendo?», preguntó él confundido. «Me metí con papá, con nuestro propio padre. No sé por qué lo hice. No lo sé». Carlos se quedó inmóvil. El mundo se le cayó encima. Su cara se puso blanca. Yo no podía moverme. Nadie podía. Fue un silencio eterno. Y entonces, Carlos hizo algo que ni yo, ni María, ni Héctor jamás hubiéramos imaginado. Se levantó, se acercó a su padre y le dio una bofetada. Una sola. Fuerte. Precisa. Cargada con todos los años de confianza rota, con la furia de un hijo que idolatraba a su padre y ahora lo veía convertido en monstruo. «¿Cómo pudiste?», le gritó. «Con tu propia hija, con la mujer que te decía papá desde que aprendió a hablar». Héctor no dijo nada. Solo se tocó la mejilla, sin mirarlo. Carlos se fue. Salió de la casa dando un portazo, lleno de rabia, de dolor, de decepción. Yo me quedé sentada. María cayó al suelo de rodillas, llorando, y yo solo respiré, porque ya no me quedaba nada que perder. Esa noche me encerré en mi cuarto. Saqué una caja de recuerdos, donde guardaba cartas, fotos, viejos bordados, todo lo que alguna vez representó nuestra familia. Y por primera vez entendí que no podía seguir viviendo en esa casa. No por cobardía, sino por amor propio. Había llegado el momento de partir. Pero no sería sola, porque lo que Carlos hizo esa tarde me demostró que aún quedaba algo puro entre todo ese desastre. Y eso iba a ser mi salvación. Al día siguiente, desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, como si se hubiera quedado sin alma. El aire era denso, como si las paredes también hubieran llorado con nosotros la noche anterior. Me senté en la cama, miré por la ventana y vi cómo la luz azul del cielo empezaba a romper la negrura. En ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era otra cosa, más fuerte. Era claridad. Tomé una decisión. Empaqué una maleta pequeña con lo necesario. Un par de vestidos, mi rosario, mis lentes, una foto vieja de Carlos cuando era niño, y la carta que él me escribió cuando se fue por primera vez a los Estados Unidos. Esa carta la había leído tantas veces que las esquinas ya estaban desgastadas. Pero era mi amuleto, mi recordatorio de que aún existía amor verdadero. Salí del cuarto sin hacer ruido. Fui a la cocina, dejé una nota sobre la mesa
y me marché. El sol apenas tocaba los tejados cuando llegué a la casa de doña Aurora, mi hermana. Vivía en las afueras de San Cristóbal, en una casita pintada de azul cielo, rodeada de bugambilias. Tocó la puerta, y al verme, su cara se llenó de sorpresa y ternura. Josefina. ¿Qué pasó? No pude contenerme. Lloré en sus brazos como no lo había hecho en décadas. Me recibió sin preguntas. Me preparó café, sacó pan de nata y me dijo: «Aquí estás a salvo, hermana. Aquí puedes volver a ser tú». Pasaron algunos días. Yo dormía mucho. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma agotada. Pero poco a poco, en ese espacio nuevo, empecé a respirar diferente. Aurora me llevaba al mercado, me presentaba a sus vecinas, me incluía en todo. Empecé a ayudar en la iglesia, a cuidar las plantas, a bordar con ella por las tardes. La vida seguía, y yo comencé a seguirla también. Un día, mientras colgábamos ropa en el patio, me dijo algo que me marcó. «A ti no te rompieron, Josefina, te pulieron, como a las piedras de río. ¿Ves cómo brillan después de tanto golpe?» La abracé en silencio, porque entendí que tenía razón. Una mañana recibí una llamada de Carlos. Me pidió perdón por haberse ido tan alterado. Me dijo que estaba buscando casa aquí en Chiapas, que quería traer a su esposa y a mis nietos, que quería tenerme cerca. «Mamá, me di cuenta de que tú eres el corazón de esta familia, y ese corazón tiene que estar en paz». Lloré. Otra vez. Pero esta vez de gratitud. María me llamó unos días después. No contesté. Me envió una carta. No la abrí de inmediato. La tuve guardada 3 días en mi buró, antes de decidir leerla. Era una carta desgarradora, llena de remordimiento. Me pedía perdón con palabras que dolían. Decía que no esperaba que yo la perdonara, pero que necesitaba que supiera que estaba arrepentida, que iba a buscar ayuda psicológica, que se sentía perdida, que lo que había hecho la había destruido por dentro. No le respondí, no con palabras, pero recé por ella esa noche. Le pedí a la Virgen que la guiara, que no la soltara, porque aunque su traición fue la herida más grande que he vivido, sigue siendo mi hija, y el amor de madre no se puede apagar, solo se transforma. Esa noche miré al cielo estrellado y me sentí liviana. Por primera vez en mucho tiempo ya no sentía miedo, ya no tenía rabia, solo tenía ganas de vivir. Las semanas pasaron con una suavidad que hacía tiempo no sentía. Me sorprendía despertarme sin sobresaltos, comer con apetito, volver a disfrutar del olor del pan tostado, del café recién hecho, del cielo limpio después de la lluvia. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora eran como regalos. Aurora, mi hermana, fue una bendición en todo este proceso. No me preguntó más de lo necesario. Me acompañó, me abrazó cuando me quebraba, me dejaba sola cuando necesitaba silencio. Compartíamos tardes enteras bordando, oyendo radionovelas viejas, cocinando en silencio, y en ese silencio, algo se iba sanando. Una mañana, en la iglesia, la señora Soledad, una mujer viuda con una fuerza admirable, se me acercó y me dijo: «Josefina, no sé lo que has vivido, pero se nota en tu mirada que estás volviendo a ti, y eso es hermoso de ver». Yo le sonreí con los ojos llenos de agua, porque esas palabras me llegaron al alma. Y así fue como empecé a hablar. Primero, con ella. Luego con otras mujeres del grupo de oración. Y poco a poco,
Sin darme cuenta, comencé a compartir mi historia. No todos los detalles, claro. No era necesario. Pero contaba lo suficiente para que ellas entendieran que el dolor, cuando se nombra, se vuelve más ligero. Que el silencio, cuando se rompe, libera. Una de ellas, doña Teresa, una mujer de 82 años, me abrazó después de oírme y me dijo: «A mí también me traicionaron, Josefina. Yo me quedé callada 50 años. Tú, al contarlo, me diste valor. Gracias». Esa frase me sacudió por dentro, porque entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, no era solo mía, era también la de muchas otras. Y fue así que un día me invitaron a hablar en una reunión del centro comunitario. Me temblaban las piernas, pero fui. Me paré frente a una docena de mujeres de todas las edades. Algunas jóvenes, otras mayores, algunas con los ojos duros, otras con lágrimas contenidas. Les hablé como te estoy hablando a ti ahora, con el corazón en la mano. Les conté de la traición, del silencio, de la rabia, del miedo y del renacer. ¿Nos han enseñado a aguantar?, les dije, a callar, a poner la otra mejilla, a perdonar sin condiciones, pero también tenemos derecho a decir basta, a reclamar nuestra dignidad, a reconstruirnos. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, una señora mayor comenzó a aplaudir. Y después, todas. No era por mí. Era por todas. Por cada mujer que alguna vez fue rota y decidió no quedarse en los pedazos. Al salir de la reunión, una muchacha joven me tomó de la mano. «Abuelita, gracias». No sabía que se podía volver a empezar a los 78. Le sonreí. Se puede volver a empezar a cualquier edad, hija. Mientras uno respire, siempre hay camino. Y esa noche, en mi cuarto, miré mis arrugas en el espejo y me sentí hermosa. No por mi piel, sino por mi historia, por lo que había superado, por la fuerza que, sin darme cuenta, estaba inspirando a otras. Ya no era solo Josefina del Carmen. Era una mujer que volvió a nacer, no desde la juventud, sino desde la verdad. Justo cuando pensaba que todo estaba finalmente en calma, la vida, como siempre, me recordó que no hay paz completa sin una última tormenta. Una mañana, mientras preparaba café con Aurora, recibí una visita inesperada. Era María Fernanda, mi hija, mi niña. Estaba ahí, parada en la puerta, con los ojos enrojecidos, el cabello desarreglado y una tristeza que no le había visto ni siquiera cuando murió su abuela. Aurora la miró con dureza, con esa protección de hermana mayor que se activa cuando el dolor ajeno toca a quien más quieres. «¿Qué quieres, María?», le preguntó con firmeza. «Solo quiero hablar con mi mamá», dijo ella con la voz rota. «Por favor». Le pedí a Aurora que nos dejara solas. Ella dudó. Me miró buscando confirmación. Yo asentí con un leve movimiento de cabeza. Y cuando se fue, María y yo nos quedamos frente a frente por primera vez en meses. No sabía qué decir. Ninguna de las dos lo sabía. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. «Mamá, me inscribí en un grupo de apoyo. Estoy yendo a terapia. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. Y de no odiarme todos los días por eso». La escuché con el corazón apretado. No respondí. Solo la dejé hablar. «No vine a pedirte perdón», continuó. «Sé que eso no alcanza. Vine a darte las gracias, porque tu silencio me enfrentó conmigo misma, porque tu ausencia me dolió más que cualquier grito, y porque entendí que te fallé como hija, y también como mujer,
Las lágrimas le caían sin disimulo. Llevaba una pequeña libreta en la mano. La abrió y sacó una hoja doblada. Escribí esto para ti. Si no quieres leerlo, lo entiendo. Pero es todo lo que soy ahora. La dejó sobre la mesa y se marchó. No supe qué hacer con ese papel. Lo miré durante horas. No lo abrí ese día, ni al siguiente. Me llevó una semana reunir el valor. Cuando por fin lo leí, lo hice sola. Sentada en el patio de Aurora, con la bugambilia cayendo en flores sobre el suelo. Era una carta larga, llena de confesiones, de dolor, de preguntas que ni ella podía responder, pero también estaba llena de una verdad que no esperaba, el reconocimiento profundo de su culpa. No hubo excusas, no hubo justificaciones, solo una hija perdida intentando encontrar el camino de regreso a sí misma. Y entonces sentí algo que me sorprendió. Compasión, no porque mereciera perdón, no porque lo que hizo tuviera remedio, sino porque, por primera vez, la vi como un ser humano roto, y no como la sombra que destruyó mi paz. Me tomó varios días más decidir qué hacer. Finalmente, un domingo, tomé papel y pluma, y le escribí. Le dije que aún no podía verla como antes, que el vínculo entre nosotras estaba fracturado, pero que no la odiaba, que rezaba por ella, que deseaba que encontrara luz en ese camino oscuro que había tomado, que la amaba, no desde la ingenuidad, sino desde el dolor, porque el amor de madre no desaparece, solo cambia de forma. Le dejé la carta en la iglesia, con la señora Soledad, para que se la entregara discretamente. Y al salir, sentí algo muy profundo. No era paz, era algo más poderoso. Era perdón. No el perdón fácil, ni el que borra lo que fue, sino el que libera, el que permite seguir adelante sin cargar piedras ajenas, el que sana sin necesidad de olvidar. Esa noche, dormí profundamente. Y soñé con mi madre. Me decía, ya es hora de vivir sin cadenas, Josefina. Ya cumpliste. Y por primera vez en mucho, me creí digna de volver a ser feliz. Desde aquella última carta, mi vida comenzó a fluir con una nueva serenidad. No perfecta, no sin sombras, pero sí con una luz que antes no tenía. Me sorprendía a mí misma sonriendo al escuchar las risas de los niños en la plaza. Me emocionaba el aroma del pan recién horneado en la panadería de don Félix. Volvía a mirar los atardeceres de San Cristóbal, con los ojos que tenía cuando era joven. Esos ojos que sabían ver belleza en lo simple. Una tarde, mientras ayudaba, en la iglesia con la venta de empanadas para la fiesta patronal, una joven se me acercó. Tenía unos 20 y tantos años, y una tristeza silenciosa en la mirada. —¿Usted es la señora Josefina? —me preguntó con timidez. —Sí, hija. —¿En qué te ayudo? Me hablaron de usted. Me dijeron que había pasado por algo muy fuerte, que usted entendía lo que es sentirse rota. ¿Puedo hablar con usted? Le tomé la mano y la llevé al jardín del templo, donde el sol acariciaba las flores con suavidad. Allí me contó su historia. Una historia distinta a la mía, pero con las mismas heridas. Un abandono, una traición, una autoestima hecha pedazos. Y mientras me hablaba, yo asentía, le acariciaba la mano, la miraba a los ojos. No le di consejos, solo le ofrecí lo que a mí me había salvado. Presencia, y entendí que quizás ese era ahora mi lugar en el mundo, no desde la tristeza, sino desde la sabiduría que da haber caído y haberse levantado. Empecé a visitar más seguido el centro comunitario, a tejer con otras mujeres, a escuchar, a compartir, a acompañar, sin juicios,
sin prisa. Me invitaron a participar en una charla sobre resiliencia en la Casa de la Cultura. Acepté. Subí al estrado con mi rebozo floreado, mis arrugas al viento y mi voz temblorosa pero firme. Conté lo que viví. No con morbo, con verdad, con el alma en la mano. Y al terminar, una señora del público se puso de pie y dijo: «Gracias, Josefina. Nos acaba de enseñar que no hay edad para empezar de nuevo». Los aplausos no eran para mí. Eran para todas las que, como yo, habían aguantado, tanto en silencio. Era un reconocimiento colectivo de que la vida no se acaba con una traición, que hay esperanza, que hay reconstrucción. Carlos, mi hijo, ya se había mudado a Chiapas con su familia. Me visitaba cada fin de semana. Mis nietos me abrazaban con fuerza, como si supieran que la abuela había vuelto de un lugar oscuro. Les contaba cuentos, les cocinaba su arroz con leche favorito, les enseñaba a bordar con mis hilos de colores. Una tarde, Carlos me dijo algo que guardo en el corazón. «Mamá, cuando llegué aquella vez, pensé que te había perdido, pero ahora te veo más viva que nunca. Y sí, tenía razón, porque aunque mi piel estaba más arrugada, mis pasos más lentos y mis manos más torpes, mi alma estaba más firme, más fuerte, más luminosa. Ya no», pensaba todos los días en Héctor. Él seguía en nuestra vieja casa, solo. No lo odiaba. Solo lo había soltado. Había soltado todo. La rabia, la decepción, el miedo, porque entendí que cargar con eso solo me envenenaba a mí. A veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero sí te da otras formas de amor. Y eso fue lo que encontré. Amor en mis amigas, en mis nietos, en las mujeres que escuchaban mis palabras, en el espejo que me devolvía a una mujer entera. Porque sí, fui traicionada, pero no fui destruida, y eso es algo que nadie me puede quitar. A veces me siento en el corredor, con mi taza de chocolate caliente, y me quedo mirando el cielo de la tarde, que en San Cristóbal se pinta de naranjas, lilas y dorados tan hermosos que a una le dan ganas de llorar. Pienso en todo lo que viví, en cada pedazo de mi alma que se rompió, en cada lágrima que derramé sin que nadie la viera, en cada noche en la que recé, sin saber si alguien me escuchaba. Y también pienso en lo que gané, porque aunque perdí cosas importantes, la confianza, el hogar que creía seguro, la imagen de mi familia perfecta, me recuperé a mí misma, y eso, a mis 78 años, fue como volver a nacer. He aprendido que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que sabe repararse, incluso si es consigo misma, que la dignidad no se negocia, ni siquiera por la sangre, que una puede perdonar sin permitir que le vuelvan a lastimar, y que a veces, para sanar, hay que dejar de esperar disculpas que nunca llegan. Hoy, ya no tengo miedo de estar sola, porque descubrí que la soledad no siempre es abandono. A veces, es espacio sagrado, es paz, es libertad, es silencio fértil. He vuelto a tener mis pequeños rituales. El café a las 6, regar mis plantas al amanecer, caminar hasta el mercado y saludar a cada vendedora por su nombre, subir la radio para escuchar un bolero y bailar sola en la cocina, con los ojos cerrados, hablar con las vecinas, escuchar sus penas, compartir una sonrisa y, sobre todo, he aprendido a agradecer. Sí, agradecer, porque aunque el dolor me atravesó como un cuchillo, me abrió caminos que nunca imaginé. Me llevó a conocer mujeres valientes, me acercó a mi hijo,
Me reconectó con mi fe. Me devolvió la capacidad de sentir con profundidad. A veces, cuando veo a mis nietos jugar, me digo, por ellos valió la pena no rendirse. No porque yo sea una heroína. No lo soy. Soy una mujer, como muchas, pero una que se negó a quedarse abajo, que se limpió las lágrimas, se sacudió el polvo y dijo, aquí estoy, todavía estoy. María me ha escrito más cartas. Algunas no las he abierto, otras sí. No hemos vuelto a vernos cara a cara, pero en mi corazón ya no hay odio, solo cicatrices. Y como dice el dicho, las cicatrices son prueba de que una sobrevivió. A veces Aurora me pregunta si me arrepiento de no haber hecho un escándalo, de no haber puesto todo en su lugar, como dice ella. Y yo le respondo con calma. Hice lo que mi alma necesitaba, no lo que los demás esperaban, porque cada quien sana a su manera. Y yo elegí sanar desde la dignidad, desde el silencio, desde el amor propio. Hoy sé que aunque la vida puede romperte, también puede volver a armarte con más fuerza, y que lo más hermoso no es volver a ser quien eras, sino convertirte en quien realmente puedes ser. Yo no sabía que podía ser tan fuerte. Ahora lo sé. Y si esta historia mía le sirve a una sola persona, si alguna mujer al escucharme siente que no está sola, que no está loca, que no está rota para siempre, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Porque eso es lo que hacemos las mujeres cuando sobrevivimos. Convertimos nuestras heridas en faros. Si llegaste hasta aquí, si me has escuchado con el corazón hasta este punto, quiero decirte algo que va más allá de mi historia. Quiero decirte que sí se puede salir del abismo. No importa la edad. No importa cuán hondo hayas caído. No importa quién te haya fallado ni cuántas veces sentiste que ya no podías más. Siempre, siempre hay una chispa dentro de ti que puede volver a encenderse. A veces, muy pequeña. A veces, casi apagada. Pero está ahí. Yo lo descubrí a los 78 años, después de haber amado con todo, de haber confiado, de haber construido una vida alrededor de la familia y de ver esa familia romperse en 1000 pedazos frente a mis ojos. Y no voy a mentirte. Me caí. Me dolió tanto que pensé que no iba a poder levantarme, pero me levanté. Primero con rabia, luego con silencio. Después con dignidad. Y finalmente, con amor. Amor por mí. Amor por lo que fui, por lo que soy, por lo que aún puedo ser. No soy una santa. No soy perfecta. No soy inmune al dolor. A veces aún lloro en las noches. A veces miro al pasado y me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Pero ya no me juzgo, ya no me castigo, porque entendí que haber confiado no fue un error, fue un acto de valentía, que haber amado no me hace débil, me hace humana, y que lo más importante no es cómo otros te traicionan, sino cómo eliges reconstruirte después. Hoy me miro en el espejo y me reconozco, me abrazo, y me digo, Josefina, viviste una vida con todos sus colores. Te lastimaron, sí, pero también amaste, reíste, creaste, pariste, cuidaste, diste luz. No eres lo que te hicieron, eres lo que elegiste ser después. A ti, que estás escuchando esto y tal vez estás rota, no te olvides. Sigues viva, y mientras respires, puedes empezar de nuevo. No necesitas grandes gestos, solo dar el primer paso, salir de la cama, lavarte la cara, decir no cuando siempre dijiste sí, hablar, llorar,
pedir ayuda, respirar hondo, caminar aunque te tiemblen las piernas, y poco a poco, lo juro, se vuelve a ver el sol. Yo no busqué venganza, no expuse a nadie, no grité al mundo lo que me hicieron. Yo elegí hablar con mi verdad. Yo elegí sanar desde el alma. Yo elegí no cargar con el veneno de otros, y esa fue mi mayor victoria, porque hoy, después de todo, me siento libre. Libre de resentimientos, libre de culpas, libre de cadenas que no me pertenecían. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida contigo. Y si alguna vez necesitas recordar que se puede, vuelve a esta historia. Y acuérdate, una mujer herida puede llorar, puede caer, puede perder el rumbo. Pero si se levanta con el alma limpia y el corazón firme, nada ni nadie la puede detener.